de la Asociación de Neonatología de Puebla, con el tema diagnóstico y manejo neonatal de los problemas colorectales congénitos. Castillo, presidente de la asociación. Buenas noches a todos. Es un placer nuevamente estar con ustedes y bueno, en esta ocasión es para mí es un placer presentar al doctor José Alejandro Ruiz Montañez. Es un gran amigo, nos conocemos ya desde hace algunos años, desde que estamos haciendo la residencia y bueno, pues Alejandro es cirujano pediátrica. Él se encuentra certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica y pertenece a la Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica. El doctor Alejandro en el 2012 fue el primer lugar en el examen de certificación del Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica. Actualmente él se desempeña como jefe de cirugía y profesor en el curso de posgrado de alta especialidad en cirugía colorectal pediátrica, avalado por la UNAM en el trabaja en el Centro Colorectal para Niños en el Hospital Ángeles Puebla. Bueno, pues es para mí un placer tenerte con nosotros, Alejandro. Te cedo los micrófonos. Bienvenido. Muchas gracias, Delfino. Gracias por tu presentación. Encantado de esta invitación a tratar uno de los temas que a mí más me apasionan, que son dos problemas colorectales congénitos. Ustedes como con un síndrome de obstrucción neonatal, de los cuales el reto es identificar cuál es el problema. Hay muchos diagnósticos diferenciales en el síndrome de obstrucción neonatal, en los cuales están las malformaciones anorrectales, la enfermedad de Hirschsprung, la enfermedad meconial, las atresias intestinales, la enterocolitis, y muchos otros diagnósticos diferenciales. Sin embargo, en estos dos problemas que les voy a presentar, el actuar de nosotros como cirujanos pediatras y de ustedes como neonatólogos tiene un impacto muy positivo en la evolución de los niños o muy negativo en la evolución de los niños. Entonces, traté de preparar una presentación didáctica, fácil, digerible, para que poder ayudar sobre todo a identificar estos problemas y sobre todo lo que buscamos es ayudar a los niños. Muchos de estos bebés vemos todos los días y el reto para nosotros es saber qué está pasando en el abdomen de este paciente. Uno de los problemas más frecuentes en cirugía pediátrica y en la neonatología obstructivos son las malformaciones anorrectales. Para hacer el diagnóstico de las malformaciones anorrectales no se requiere nada, no se requiere ningún estudio, solo se requiere la exploración física. Es por eso que cuando nos llega un niño, en este caso al niño poblano o de forma particular, y viene referido de un hospital privado o de alguna clínica con varios días de estar en casa comiendo y llega al servicio de urgencias por obstrucción intestinal o por distensión, no por obstrucción sino por distensión, y en la exploración física lo diagnostican con una malformación anorrectal, es algo que a estas alturas de la medicina y del desarrollo de la neonatología y de la cirugía y de la pediatría en general, pues es inaceptable que un paciente llegue con un diagnóstico de malformación anorrectal a un hospital sin diagnóstico. ¿Cuál es la urgencia en su atención neonatal de estos pacientes? Voy a hacerles un resumen breve de la anatomía de los pacientes para que comprendamos cuál es la anatomía de estas malformaciones y la forma en que se les puede ayudar a los niños. Esta es la anatomía que ustedes ven claramente de un varón, donde se ve la vejiga,
el pene, la uretra, el recto, el sacro, el ano o el esfínter, claramente. En esa anatomía hay una porción que se llama perine, que es un espacio ubicado entre la parte posterior del escroto y la parte anterior del ano. Por ende, los niños tienen una malformación, hablo de varones, tienen una malformación anorrectal que se llama fístula rectoperineal. Esta es una imagen un poco más anatómica de lo que es la fístula perineal. También los varones, en esa anatomía, en ese recuerdo de la anatomía, tienen malformaciones anorrectales con fístula rectouretral. De estas, dibujos más anatómicos nos muestran una fístula rectouretral a una porción que se llama vulvar de la uretra, a una porción prostática y finalmente prácticamente a la vejiga o al cuello vesical. Todas estas son malformaciones sin fístula clínicamente evidente, es decir, abajo no hay nada. Cuando los exploran al nacimiento encuentran que no hay un solo orificio en la parte donde tendría que haberse formado el ano. Y los niños también, sobre todo los niños con Down, presentan este tipo de malformación, que es una malformación anorrectal sin fístula verdadera. Este es un dibujo un poco más anatómico, donde se observa la forma de esta malformación. Recordando la anatomía de las niñas, se ve en un corte sagital la vejiga, la vagina, el recto, el sacro y en general pues la anatomía femenina normal. Las niñas tienen dos áreas anatómicas que también es el periné y una parte que se llama vestíbulo, que es una pequeña horquilla inmediatamente posterior a la vagina o al introito vaginal, donde las malformaciones también se pueden formar. Por ende, así como los niños, las niñas también tienen malformación anorrectal con fístula rectoperineal. Este es un dibujo más anatómico de una niña con una fístula rectoperineal. Las niñas también, esta es la más frecuente, tienen una malformación anorrectal con fístula rectovestibular, que es inmediatamente posterior a el introito vaginal. Habitualmente estas niñas son referidas con un diagnóstico de fístula rectovaginal. Realmente son malformaciones al vestíbulo. En este dibujo más anatómico se observa claramente la malformación hacia el vestíbulo. Al igual que los niños, las niñas también pueden tener malformación anorrectal sin fístula, es decir, el recto termina en un fondo de saco ciego y al final van a manifestarse como un síndrome de obstrucción neonatal. Y desafortunadamente las niñas tienen una variante de las malformaciones anorrectales que para nosotros los cirujanos de colon y recto es la más compleja de reconstruir, que es una malformación anorrectal tipo cloaca. Yo les digo a los padres a veces que esto es, a lo mejor es una mala comparación, pero es como las gallinas. Por ejemplo, las gallinas hacen pipí, popó y ponen huevo por el mismo lugar. Entonces, esto sucede en las niñas que nacen con una cloaca. En este dibujo se observa la anatomía, la vejiga, la vagina y el recto. El dibujo tiene algo que se llama hidrocolpos, que es una vagina dilatada por obstrucción del canal común. Hablamos de que las malformaciones anorrectales, así como muchas patologías en pediatría, son un espectro, es decir, ningún niño es igual a otro y la condición tiene que ver mucho con el tipo de anatomía, la malformación si es de buen pronóstico y si tienen o no malformaciones asociadas, cardiopatías, uropatías o problemas medulares. Cuando los niños tienen una anatomía desfavorable, yo les digo a los padres, en el espectro que ustedes están viendo de escala de grises, del lado izquierdo está el blanco muy blanco y del lado derecho el negro muy negro, por así decirlo. Pero entre ese blanco muy blanco y el negro hay miles de tonos de grises. Entonces,
Los niños con malformación anorrectal se ubican en alguno de estos tonos de gris, dependiendo la anatomía que tengan, el pronóstico que tengan de acuerdo sobre todo a su sacro y las malformaciones asociadas. A veces estas malformaciones, por ejemplo cardiopatías o problemas urológicos, son más importantes de resolver que la propia malformación anorrectal. Entonces, ¿cuál es la urgencia en la atención neonatal? Que es la primera pregunta que yo había hecho. Lo más urgente es determinar cuando el bebé nace si la malformación anorrectal tiene fístula. Si la malformación anorrectal tiene fístula, esto se puede aplicar a los varones en la fístula perineal y a las niñas en la fístula perineal y en la fístula vestibular, no tienen una urgencia. Al menos una urgencia quirúrgica real no la tienen. Si los pacientes se observan en la exploración que no tienen fístula, esto se observa en los niños con fístulas rectouretrales, que no son fístulas clínicamente evidentes en la anatomía del paciente, aunque, por ejemplo, tengan una orina con meconio, al final no tienen una fístula por donde garantizar las evacuaciones de forma adecuada para que los niños no presenten obstrucción. Entonces, los niños que no tienen fístula sí tienen una urgencia quirúrgica. Es por eso que anteriormente las malformaciones se clasificaban como altas, medias y bajas, pero eso no tiene ninguna utilidad práctica y no tiene ninguna utilidad en el entorno clínico del paciente, por lo que clasificar actualmente las malformaciones como malformaciones con fístula o sin fístula es lo que realmente tiene un impacto positivo en el desenlace de las decisiones al momento del nacimiento. Estas son algunos dibujos o unas fotografías de estos pacientes. Se ve la fístula rectoperineal. Este bebé no tiene una urgencia quirúrgica. Aquí hay otra fístula perineal. Todos son pacientes del hospital. Y hay otra donde se ve un surco en el escroto, donde esas perlas blancas son parte del meconio. Hay una fístula perineal. Aquí es otra fístula perineal. Y entonces todos estos niños no tienen una urgencia. Aunque hay variantes de las fístulas perineales, si se fijan ahí hay un estilete en una porción del pene que es una variante rara, anormal, de una fístula perineal. Es decir, es una fístula que atraviesa por arriba del escroto y se abre prácticamente en el pene, pero no deja de ser una fístula con anatomía de fístula perineal. Esta es otra fístula perineal. Y vamos. Ahora vemos los niños que no tienen fístula clínicamente evidente. Estos niños sí tienen una urgencia quirúrgica, una urgencia de atención para hacerles una colostomía. Aquí otros ejemplos donde hay fístulas uretrovulvares, fístulas al cuello vesical o los niños con Down sin fístula. En las niñas se aplica lo mismo, es decir, las fístulas perineales, las fístulas vestibulares no tienen una urgencia quirúrgica. Y las niñas que no tienen fístula evidente, una cloaca o una malformación verdadera sin fístula, sí tienen una urgencia quirúrgica de derivación intestinal. Todas estas son malformaciones asociadas en pacientes con malformación anorrectal, es decir, son problemas no colorectales de los niños con malformación anorrectal. Problemas del riñón, vejiga, uréteres, columna, sacro, médula anclada o malformaciones cardíacas que a veces son muy severas y requieren una atención, un diagnóstico y una atención oportuna. Los estudios indispensables en todos los niños, todos los neonatos con malformación anorrectal son ultrasonido renal, placas de sacro, API lateral de columna lumbosacra, ultrasonido de columna lumbosacra, valoración cardiológica y ecocardiograma, y en algunos bebés, sobre todo ya mayores, necesitan una resonancia magnética. El protocolo de actuación que nosotros tratamos siempre de enseñarle a los residentes es el siguiente. Los pacientes que tienen malformación anorrectal con fístula que es clínicamente evidente, es decir, que se ve permeable, lo que intentamos es identificar claramente dónde se encuentra la fístula y dilatar.
Esto lo aplicamos, lo que yo les decía, a los niños que tienen fístulas perineales, niños y niñas con fístulas perineales y niñas con fístulas vestibulares. Tradicionalmente hay controversia, sobre todo en la corrección quirúrgica de estos pacientes, ya que se menciona, sobre todo en los libros, que todo niño con malformación anorrectal, con fístula clínicamente evidente, una fístula perineal, por ejemplo, debe ser operado sin colostomía. Debe hacerse la anorrectoplastía al nacimiento sin realizarle colostomía. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso porque hemos visto muchos casos como catástrofes por decidir que un niño con una fístula perineal o una niña con una fístula perineal tiene que operarse sin colostomía. Las malformaciones anorrectales con fístula perineal o vestibular son malformaciones de buen pronóstico en términos de continencia fecal. Esto significa que a mayor edad son niños que tienen 100% la capacidad de avisar para evacuar sin ningún problema. Sin embargo, la decisión imprudente de un cirujano puede llevar a una complicación severa que migre a estos pacientes a una malformación con mal pronóstico de continencia fecal al futuro. Hace unos años, ya hace 6 años de esto, nosotros publicamos un trabajo que fue un trabajo interinstitucional acerca de el decidir o no operar de forma primaria a los pacientes con fístula perineal, y encontramos que los niños que se operaban teniendo un megarrecto, es decir, un recto dilatado desde el nacimiento, tenían una alta posibilidad de tener complicaciones en la corrección primaria. Entonces, este trabajo no intenta ir en contra de esa tradición donde los libros de cirugía colorectal dicen todo niño con fístulas perineales se opera sin colostomía. Sin embargo, intenta decirles a los cirujanos, aguas, si tú tienes un niño que tiene el recto dilatado, puedes tener una complicación grave y tenga un impacto negativo en la evolución del paciente con malformación anorrectal. Entonces, no quiere decir que no lo sigan operando de forma primaria, esto es decir, sin colostomía, pero que si se encuentra al hacerles un rectograma a través de la fístula, que el recto está dilatado, la posibilidad de tener una grave complicación es mucho mayor. Nosotros decidimos que a los niños con índice rectopélvico, es decir, esta es una medición del recto intrapélvico en la etapa neonatal, decidimos si hacerles corrección primaria o corrección por etapas. Cuando los pacientes nacen con anomalías en su anatomía, la realidad es que es mejor hacerlo siempre con colostomía. Aquí en esta radiografía que les estoy mostrando, si van a la parte baja donde se ve una F, hay un sacro que no existe, prácticamente parece como una cola de sirena. Esta parte del sacro tiene una malformación grave, seguramente por un tumor presacro, y eso se tiene que diagnosticar. Entonces, hay otras anomalías, por ejemplo, en esta es una fístula vestibular con agenesia de vagina en una niña, tampoco se debe operar de forma primaria. Esta es otra paciente que tiene una anomalía genital, una niña con una cloaca, otra paciente que tiene aparentemente solamente una uretra, y esta paciente es una niña que llegó con malformación anorrectal con fístula vestibular, que se ve aquí, con 17 años de vida. Esta niña llegó al Niño Poblano. Obviamente no se iba a corregir de forma primaria, sin colostomía, aunque los libros digan eso. La colostomía es un procedimiento que estamos obligados los cirujanos a hacer de forma perfecta para poder ayudar a los pacientes a tener una adecuada evolución en la espera de la corrección quirúrgica. ¿Qué hacemos nosotros para hacer la colostomía? Esto es un tema eminentemente quirúrgico, pero siempre tratamos de explicarle a los médicos por qué hacemos este tipo de colostomía. Nosotros trazamos un triángulo imaginario, aquí está trazado con tinta, entre la costilla, la costilla inferior izquierda, la cresta ilíaca izquierda y la cicatriz umbilical, y tratamos de posicionar la estoma funcional
en ese triángulo. Y un triángulo inferior entre el pubis, la cicatriz umbilical y la misma cresta ilíaca, y posicionamos ahí la fístula mucosa. ¿Para qué sirve este tipo de colostomía? Este tipo de colostomía ayuda a los papás, la verdad es que los papás lo agradecen, porque permite en un espacio muy amplio de piel que los bebés puedan tener pegada su bolsa de colostomía por 3, 4, 5 o hasta más días, sin que los papás tengan que estar comprando bolsas de colostomía. La fístula mucosa distal nos sirve para que hagamos estudios contrastados a mayor edad para planear la corrección quirúrgica. También nos sirve para hacer irrigaciones en ese segmento y nos sirve también al ser una colostomía en una porción móvil, que es el sigmoides, evita que tenga un prolapso esa estoma. Entonces tiene puntos muy positivos hacer la colostomía de esta manera. Estas son imágenes de colostomías, un paciente mayor y unos neonatos, donde tratamos de posicionar, como les expliqué, la colostomía. Tratamos de evitar esto. Estas son colostomías posicionadas sobre el hueso o colostomías sin fístula mucosa que tienen prolapsos de este tipo o múltiples complicaciones con esta cirugía. Entonces, la colostomía tiene que ser de forma muy meticulosa en todos los bebés en general, pero hablando de malformación anorrectal, es como se debería de hacer, como yo lo estoy explicando. Estos son otros niños con complicaciones. Al final, la corrección quirúrgica que hacemos en los niños con malformación anorrectal se conoce como descenso. La realidad se llama anorrectoplastía por abordaje sagital posterior, en el cual nosotros posicionamos a los bebés boca abajo con la pelvis elevada, hacemos una incisión sobre el plano sagital exactamente por en medio de la anatomía de los bebés. Tratamos de dividir guiados por una electroestimulación del complejo muscular anorrectal en dos, perfectamente en dos, la anatomía muscular de los bebés, porque los bebés es como un libro. Si tú tienes un libro de 1000 hojas y divides 499 hojas de un lado y 501 del otro, pues no se va a notar. Pero si tienes un libro de 20 hojas y dejas 15 hojas para un lado y 5 hojas para el otro, entonces sí se va a notar. Y la corrección quirúrgica va a quedar de forma inadecuada. Entonces, eso es lo que intentamos siempre, hacer una corrección meticulosa para dejar el recto dentro del esfínter y los niños que tienen buen pronóstico de continencia fecal a mayor edad puedan mantener ese control fecal adecuadamente. Continuando con la sesión, voy a hablarles de otro tema del síndrome de obstrucción neonatal, que es la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung, cuando nació, cuando se describió, se creía que el problema de los pacientes que nacían con enfermedad de Hirschsprung y se morían era el colon dilatado. Es decir, la causa de que el colon estuviera dilatado era la razón por la que los niños se morían. Y así se describió por Hirschsprung y así se le quedó el nombre a la enfermedad, cuando Hirschsprung estuvo siempre equivocado. Es decir, la enfermedad no se debe a la dilatación del colon. La dilatación es consecuencia de una obstrucción funcional de la parte distal. Como en muchos problemas médicos, las cosas no cambian hasta que alguien dice, si todos vamos para allá, y alguien dice, es que no se están haciendo bien las cosas, volteemos hacia otro lado y hagámoslas de manera diferente. Es como las cosas cambian en muchas enfermedades. Y en Hirschsprung pasó, hasta que alguien nos dijo, no, es que el problema no es el colon dilatado, sino la obstrucción que hay en la parte de abajo. Las cosas empezaron a cambiar para estos pacientes y se dejaron de morir. Los principios anatómicos de la enfermedad son estos. Es una obstrucción a nivel del recto, donde del lado izquierdo ven una imagen que tiene es una laparotomía. Abajo están los pies, arriba es la cabeza. Se ve la porción dilatada y la porción estrecha que corresponde a la zona gangliónica. La pieza quirúrgica de esa cirugía, se ve la parte dilatada, la parte estrecha. Las fotografías de patología donde se muestran que ahí están las células ganglionares, en la parte baja no hay células ganglionares
y hay una hipertrofia de troncos nerviosos, y la traducción radiológica donde se ve la parte estrecha muy notoria y la parte dilatada proximal. Al igual que les hablaba del espectro en las malformaciones anorrectales, los niños con Hirschsprung también tienen un espectro. Los niños que tienen anatomía favorable habitualmente son niños que tienen segmentos muy cortos enfermos. El diagnóstico se hace temprano en la etapa neonatal, que tienen buen pronóstico en general por ese diagnóstico y que no permitimos que tengan colitis o enterocolitis por Hirschsprung. Es diferente esta enterocolitis porque el fenómeno que les ocurre a ellos de translocación bacteriana es diferente al fenómeno vascular, infeccioso, inflamatorio que ocurre en las enterocolitis de los prematuros, ¿no? Los niños que tienen anatomía desfavorable generalmente tienen segmentos más largos de la enfermedad o el diagnóstico se hace tardíamente y dejamos que tengan cuadros repetidos de colitis. El órgano enfermo, el órgano blanco en Hirschsprung, pues es el colon. La enfermedad, entonces, se puede presentar en el recto, es decir, limitada exclusivamente al recto. Se puede presentar en el sigmoides, recto y sigmoides. Se puede presentar hasta el ángulo esplénico. Se puede presentar hasta el ángulo hepático y también puede estar completamente el colon enfermo. Eso se llama aganglionosis total de colon. Pero al final el órgano afectado es el colon. Sin embargo, el recto está afectado en todos los pacientes. Esta pregunta ya se las contesté, aunque no puedo ver el chat, creo que sí, voy a verlo aquí. Perfecto. ¿Qué porcentaje de los niños con enfermedad de Hirschsprung tienen la enfermedad en el recto? ¿Quién me quiere responder en el chat? Ya lo estoy viendo. Javier Alvízures, ya lo conozco. 100%. Perfecto. Muy bien, Javier. 100% de los niños tienen enfermo el recto. Entonces, el diagnóstico de esta enfermedad, ¿dónde se hace? En el recto. Estas son las variedades más frecuentes de la enfermedad, donde en la esquina superior derecha pueden ver la que es más frecuente, es decir, 90% de los niños, entre 85 y 90% de los niños tienen la enfermedad de este tipo, limitada al recto y a una porción del sigmoides. Afortunadamente, menos del 10% tienen enfermo el colon hasta el ángulo esplénico y menos del 1% hasta el íleon terminal. Entonces, ¿qué es esta enfermedad? Es un defecto congénito. 100% de los niños tienen enfermo el recto y se comporta como una obstrucción intestinal baja funcional y en los primeros días se puede confundir con estreñimiento. ¿Cuál es la urgencia en la atención neonatal de los niños con Hirschsprung? Lo primero es la sospecha clínica, es decir, para poder diagnosticar a estos pacientes, lo primero es sospecharlos. Son bebés que manifiestan obstrucción baja desde los primeros días de vida. Es decir, bebé que se va de alta, pero que no tienen registro de sus evacuaciones en las primeras 24 horas de vida. Eso es muy importante. Está descrito claramente que el 90% de los bebés que no tienen una evacuación o que no pasan meconio del momento del nacimiento a las 24 horas tienen gran posibilidad de tener enfermedad de Hirschsprung. Entonces, desde los primeros días de vida, estos bebés manifiestan obstrucción intestinal baja funcional y eso es muy importante. ¿Por qué es el reto, el diagnóstico? Porque al final, cuando un niño nace con malformación anorrectal, es muy claro que no hay anatómicamente un orificio de salida de la materia fecal. El reto en el Hirschsprung es que los niños son
normales, completamente normales. Tienen el ano normal, nacen de buen peso, de buena talla, de buen Apgar, pero son bebés que tienen retraso en el paso del primer meconio. Los bebés como este, pues es muy fácil diagnosticarlos, pero los niños que tienen Hirschsprung, pues se ven normales. Solamente llegan a tener un abdomen de ese tipo. Entonces, cuando un abdomen se ve así, aunque el bebé esté evacuando y parezca que todo está bien, ojo, algo está pasando. Cuando hablamos de una obstrucción intestinal, bueno, cuando hablamos de un síndrome de obstrucción intestinal neonatal, solo hay de dos sopas o de dos tipos. La obstrucción intestinal de origen mecánico y la obstrucción intestinal de origen funcional. Cuando hablamos de funcional significa que desde la boca hasta el ano, los bebés están permeables, completamente permeables. ¿Qué pasa con estos bebés? Normalmente, si tú sospechas que está pasando algo y el bebé está muy distendido, el actuar en general en un servicio de terapia o un servicio de urgencias es ponerles una sonda por arriba. Como es una obstrucción intestinal baja, habitualmente esta sonda no va a drenar nada o va a drenar saliva y no va a resolver ningún tipo de obstrucción. Ahorita voy a llegar a esta parte del manejo neonatal de la obstrucción. Entonces, hablando de que 9 de cada 10 bebés con enfermedad de Hirschsprung tienen la enfermedad en el recto, ¿cómo se puede resolver la obstrucción en el 90% de estos niños? Voy al chat otra vez, aquí ya lo puse. ¿Cómo se podría resolver la obstrucción? Alguien que me escriba por ahí. Javier Alvísures, por lo menos. Bueno, en estos bebés, la obstrucción con irrigaciones, dice Mireya. Muy bien, Mireya. Ahorita voy a llegar para allá. Bueno, en estos bebés a veces se piensa que necesitan de forma inmediata una colostomía, ¿no? Y los bebés, la realidad es que no necesitan una colostomía. Y llega ahí el reciente cirugía y dice, no, es que esto es una urgencia. Es la urgencia de la noche, ya la hice, ya voy a operar mi neonato obstruido. Y tenemos por ahí un bebé ahorita en el hospital con una complicación grave tras una decisión quirúrgica, que, bueno, estamos por resolver. De hecho, hoy se va a operar. La colostomía intubada, nosotros la llamamos así, resuelve en el 90% de los bebés la obstrucción funcional en los bebés con Hirschsprung. Entonces, cuando tenemos un bebé así, le metemos una sonda rectal y pasa materia fecal y gas, es alto sospechoso de tener la enfermedad. La radiografía simple de abdomen como protocolo habitual de evaluación de un paciente con obstrucción intestinal, pues es nuestro primer método de estudio, donde podemos ver que cuando un niño tiene obstrucción funcional baja, una sonda rectal resuelve la obstrucción muchísimo más que una sonda en tubo digestivo superior. Nosotros le llamamos a esto descompresión colorectal retrógrada. Cuando un niño se sospecha que tiene la enfermedad, lo que hace la confirmación de la enfermedad es una biopsia. Ya lo veíamos al inicio de la plática. El diagnóstico de los niños que tienen enfermedad de Hirschsprung se hace en el recto. Es por eso que si ustedes llegan a tener a un bebé con sospecha de enfermedad que mejora con una sonda rectal y les llega por ahí su cirujano y les dice, le voy a hacer una laparotomía para tomarle un mapeo del colon y hacer el diagnóstico, amárrenle las manos. No lo dejen que le haga eso al bebé. ¿Por qué? Porque la biopsia de recto es lo que hace el diagnóstico de la enfermedad sin necesidad de hacer una laparotomía. Les voy a poner rápido estas fotos, son más quirúrgicas. Nosotros hacemos la biopsia
Este es el ano de un bebé, donde se ve el área dentada, que es la zona de la sensibilidad anorrectal, la que nos permite a los seres humanos saber si va a pasar un gas, si va a pasar sólido, si viene líquido. Eso es muy importante y lo cuidamos mucho en los niños con Hirschsprung. Protegemos esa línea. Habitualmente todos los seres humanos, en la parte distal del recto, hay aganglionosis en el último centímetro, por lo tanto la biopsia se toma a 3 centímetros proximales de la zona del área pectínea o del área dentada. Se pone un punto de tracción, luego ponemos un segundo punto de tracción a 2 centímetros, ponemos el tercer punto de seda para tomar la biopsia, luego un punto de Vicryl para cerrar el área cruenta. Tomamos una biopsia, ahí se ve muy generosa, pero es una biopsia pequeña de algunos milímetros con una profundidad suficiente, y después cerramos de forma muy meticulosa la cara posterior del recto para que no tenga sangrado esa biopsia. Nosotros preparamos la biopsia para el patólogo. Los patólogos son felices cuando les mandamos las biopsias de esta forma, como un filetito para que la puedan estudiar perfectamente. Y lo que se busca en estas biopsias es que las células ganglionares, que es lo que va a ser el diagnóstico de la enfermedad, no se encuentran en la mucosa ni en la serosa. Se encuentran en un plexo que se llama submucoso y un plexo que se llama muscular, que está entre las 2 capas musculares del intestino. Lo que se busca es tomar una biopsia adecuada donde se tome una buena porción de la submucosa y los patólogos puedan hacer el diagnóstico. Al final es patólogo dependiente el diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung. Nosotros solo estamos obligados a tomar una buena biopsia. El colon por enema es el estudio que nos va a confirmar la longitud de la enfermedad. En este hay unos mitos, sobre todo en la etapa neonatal. Bueno, hay un mito en la etapa neonatal donde dicen que esto no sirve en los neonatos. Entonces, el colon por enema nos sirve para calcular estimar la longitud de la enfermedad. Del lado izquierdo se ve un bebé que tiene una enfermedad limitada al recto, una porción de sigmoides, y a partir de ahí se dilata. En la parte central se ve un niño que tiene una zona de transición o un cambio de calibre a nivel del ángulo esplénico del colon, y en la parte derecha es un niño que tiene una aganglionosis total de colon. La característica de estos pacientes es que se ve gas, se ven asas dilatadas por detrás del colon contrastado. En esta parte se ve ahí a la altura del sigmoides como hay una asa dilatada, una asa de ilion terminal con gas, y el colon se ve muy pequeño. Esos niños se sospecha ganglionosis total de colon. Estas son otras imágenes donde se ve la zona de transición, segmentos más largos de la enfermedad. Y aquí hay una foto clásica de la enfermedad de Hirschsprung. Esta pregunta a nivel de los cirujanos pediatras es algo muy... es como un mito, donde dicen, es que el colon por enema en los recién nacidos no sirve, o sea, no sirve para nada para estimar la enfermedad de Hirschsprung. Y la realidad es que no sirve si los bebés no se preparan, porque los bebés con Hirschsprung pues no se enferman de Hirschsprung el día que nacieron, sino estos bebés están enfermos por lo menos 7 meses antes. Cuando terminó de formarse el tubo digestivo, estos bebés, la migración neuronal no llega a su destino y estos bebés están enfermos in útero. Entonces los bebés que nacen ya tienen datos de inflamación y los estudios no sirven en estos bebés. Entonces estos bebés hay que preparar a los neonatos con irrigaciones rectales para después obtener imágenes claras y estimar la longitud de la enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento médico neonatal en la enfermedad de Hirschsprung? Es muy importante. Por ejemplo, esta es una bebé de término, 4 días de vida, que tiene una historia de ausencia de evacuaciones en las primeras 24 horas, con vómito biliar y distensión abdominal, con un ano normal. Puede tener cualquier diagnóstico, el que a ustedes se les ocurra. Sin embargo, en la historia clínica, el retraso en pasar el meconio en las primeras 24 horas de vida es un dato importante para estos pacientes. El primer estudio para hacer en esta paciente, habitualmente hacemos
una radiografía simple de abdomen, donde se puede ver, por ejemplo, en este bebé, que se trata de una obstrucción intestinal baja. La distribución de gas muestra que por lo menos el estómago, el yeyuno, el ilion están neumatizados. Entonces, este bebé ya tiene una sonda puesta arriba, pero le falta que le pongan una sonda abajo. Habitualmente esa sonda que tiene puesta ahí, pues no le sirve de nada. La sonda orogástrica no le sirve de nada. Entonces, sonda arriba y sonda abajo. Yo siempre les trato de enseñar a los residentes de cirugía y de pediatría y qué sonda vamos a utilizar. Los niños que descomprimimos de esta forma, necesitamos hacer algo que se llama descompresión. Todos los bebés recién nacidos, no importa el peso, el diámetro de la sonda que se utiliza, creo que dejé la diapositiva hasta el final, se las quiero mostrar antes. Bueno, todos los bebés que tienen al nacimiento, con un ano normal, les debe caber un Hegar del número 12. El Hegar 12 equivale a 12 milímetros, es decir, el ano de un bebé recién nacido le tiene que entrar un Hegar de 12 milímetros sin mayor problema. Cuando usamos una sonda para descomprimir a los bebés, habitualmente en los servicios de USIN dicen, no, pues préstame una sonda Foley 8. La equivalencia de milímetros en French es que cada milímetro equivale a 3 French. Eso significa que cuando hablamos de un dilatador Hegar 12, eso equivale a una sonda de 36 French. Entonces, a un bebé que se le ponga una sonda de 8 French, pues la verdad es que no va a tener ninguna utilidad. Un recién nacido se puede descomprimir muy bien con una sonda, tal vez no de 36 French, pero sí de la mitad, que sería de 16 o de 18 French. ¿Qué hacemos? Ya lo ponían por ahí en el chat. ¿Cómo se descomprime el abdomen de los bebés con sospecha de enfermedad de Hirschsprung que está limitada al recto? Con una sonda transrectal o con irrigaciones rectales. Y con irrigaciones rectales. Aquí es una captura de un libro de cirugía colorectal donde dice, desafortunadamente en muchas instituciones el término irrigación colónica se confunde con un enema. Un enema consiste en la introducción de un volumen específico de líquido en el colon para provocar un movimiento intestinal. Es decir, cuando usted dice a las enfermeras, hay que hacerle irrigaciones, habitualmente eso se confunde con hacerle un enema al bebé. Entonces el enema, tú le puedes pasar 100 mililitros o 150 y dejar que se salga solo. En los niños con Hirschsprung esto no va a suceder. En las irrigaciones, dice, de otra mano, las irrigaciones significa pasar por un tubo a través del recto o por una sonda a través del recto para permitir la expulsión de heces líquidas a través del lumen de la sonda por sí mismo. El término irrigación viene de la idea de pasar a través del lumen de la sonda pequeños volúmenes de solución salina de 10 mililitros en 10 mililitros a la vez para limpiar el lumen hasta permitir la descompresión del colon. Entonces, irrigar a un bebé es muy diferente a hacerle un enema. A los bebés con Hirschsprung hay que irrigarlos. Este es un video que hicimos para mandarlo a una mamá que necesitaba aprenderse irrigaciones rectales. Es un bebé mayor, pero es la forma en que lo hacemos. Para hacer las irrigaciones necesitas una sonda Foley de silicón número 24 French. Necesitas solución salina o fisiológica, es cloruro de sodio. Necesitas un riñón plástico con la solución. No sé si se escucha el audio del video, pero estoy explicando que utilizamos una sonda Foley de silicón, no usamos Nelaton, no usamos sondas de alimentación. La sonda se introduce lo que se vaya, se lubrica muy bien y se pasa. Las sondas de silicón se acomodan muy bien a la anatomía del colon y se pasa un pequeño volumen de solución salina tibia y se descomprime. Y se deja que
salgan 30 mililitros. Mientras eso sucede, se puede movilizar la sonda hacia el interior del colon y se puede retirar para encontrar dónde está la solución y dónde está sucio el colon. A esto se llaman irrigaciones rectales. Este es un niño ya operado de un descenso transanal primario que llegó con un cuadro de colitis, pero el proceso de irrigaciones es el mismo en un recién nacido o en un bebé mayor. Lo que yo les comentaba, en menores de 1 año podemos utilizar una sonda Foley desde 16 hasta 18 French. En mayores de 1 año usamos sonda de 24 French. La sonda, por ejemplo, de 24 French equivale a 8 milímetros, que es un tamaño de un Hegar, que de hecho es más pequeño que para un recién nacido. La solución que utilizamos es cuanto baste para, así como dicen los medicamentos excipientes CBP, pues eso es cuanto baste para llevar el medicamento al volumen que te están indicando. Entonces, no hay una receta que diga, no, es que le tocan 200 o 250. Habitualmente lo hacemos hasta que el abdomen se descomprime y sale limpio. Le digo a los residentes, cuando salga, para que se la puedan tomar, entonces hemos terminado la irrigación. Le dejamos a los bebés que llegan habitualmente que no están tan bien la sonda transrectal en ayuno, hidrataciones con soluciones parenterales. Metronidazol, esa es la base del tratamiento antibiótico en los niños que tienen Hirschsprung. No usamos nunca agua, siempre se utiliza solución salina. El agua hace que se edematice la mucosa del colon y hacemos control radiológico postirrigación. En algunos niños dejamos instalada la sonda por la noche o por la tarde o durante el día para que continúe fácil el paso de gases. Todos estos son ejemplos radiológicos de la descompresión intestinal con irrigaciones. Si se fijan, son el mismo bebé con una distribución claramente anormal del lado izquierdo y una distribución más regular del gas intestinal del lado derecho. Este es el mismo bebé. Este es otro. Este tiene la sonda puesta en el recto. Este es otro paciente con una colitis severa resuelta con una sonda transrectal. Y a veces hay niños que nos llegan así, con aire libre, en extraintestinal, que ya tiene una imagen clara de perforación. Y estos niños, pues no hay que darle mucha vuelta, estos niños se tienen que operar. Necesidad de la laparotomía, esto es más sobre todo para los cirujanos. Yo odio las laparotomías transversas porque dan muchos problemas cuando los niños se operan con una laparotomía transversa, porque el libro de cirugía pediátrica dice que los niños tienen un abdomen como batracio, que son más anchos de los lados y más cortos entre el sifoides y el pubis, y entonces hay que operarlos de forma transversa. Eso es sumamente problemático, porque habitualmente cuando estos niños se tienen que reoperar, se operan por una laparotomía media, y la posición de las estomas cuando requieren una derivación intestinal es muy inadecuada cuando son operados por laparotomías transversas. Entonces, hagan un favor a los bebés, no dejen que los cirujanos operemos a los niños a través de laparotomías transversas. Finalmente, el objetivo de nosotros como cirujanos y de ustedes es mejorar la calidad de vida de estos niños, pero sobre todo el diagnóstico. Y como les decía al principio de la plática, lo que podemos hacer al nacimiento con estos bebés, las decisiones correctas que tomemos con ellos van a impactar de una forma o muy positiva el desenlace de estos problemas colorectales congénitos, o de una forma muy negativa para los niños. Incluso muchos pueden morir por decisiones que tomamos en el escenario que yo les he mostrado. Les agradezco mucho su atención, espero no haberme tardado mucho, me habían dado 1 hora, el doctor Delfino, muchas gracias, creo que terminé en tiempo. Les mando un abrazo y un saludo a todos
y estoy aquí abierto a todas las preguntas que tengan para responderlas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, felicitarte por tu excelente ponencia, y sí, sin duda, sigue siendo un reto tanto para ustedes como cirujanos, como para los pediatras y nosotros los neonatólogos. Sin duda, lo más importante se basa en el diagnóstico inicial, porque de eso depende mucho lo que vamos a tener más adelante como resultados en los bebés. Y sin duda, bueno, pues nosotros seguimos siendo un centro de referencia, y es muy importante poder darles la atención primaria de forma oportuna. Tenemos algunas preguntas para ti, el auditorio. Sí, encantado. Te las voy leyendo. Bueno, la primera, Karina Aguirre de Argentina. Gracias por la plática. Ella pregunta: en niñas con ano anterior, ¿es necesaria una cirugía? ¿En qué momento? Gracias. Ok. Hay ese tema, sobre todo del ano anterior, fíjate que no hay como algo que te diga qué distancia tiene que tener la vagina, vamos, el vestíbulo del ano. Es un tema o es un diagnóstico que se escucha mucho todavía en las niñas, que se sugiere que está o que se ve muy cerca el ano de la vagina. Sin embargo, habitualmente se trata de fístulas perineales. Hay una controversia en el tema de corregir o no a esas niñas, porque con ese ano anterior que mencionan, son malformaciones de buen pronóstico que sin operarlas van a ser continentes fecales. El problema va en relación a que si esas niñas llegan a tener un parto vaginal a mayor edad, es decir, ya a la edad de poder tener una familia, y llegan a tener un parto vaginal y los médicos que la van a atender desconocen el tipo de malformación que tiene la paciente, y ustedes saben que les hacen a veces episiotomías para facilitar en el canal de parto la salida del bebé, pueden tener un accidente con ruptura de la pared anterior del recto y la pared posterior de la vagina, que sea algo catastrófico a esa edad para una paciente. Entonces, el objetivo de la corrección de esos anos anteriores, que son fístulas perineales, es sobre todo crear un cuerpo perineal amplio y adecuado para que, si estas niñas llegan a tener un parto vaginal, puedan poderlo tener sin ningún problema. Perfecto. La siguiente pregunta, de José Arieki. ¿Se puede confundir el Hirschsprung con enterocolitis en el recién nacido? Perdón, en la RX, en la radiografía. Sí, fíjate que hay niños que pueden tener, por ejemplo, aganglionosis total de colon al nacimiento, y tener manifestaciones de enterocolitis, como la enterocolitis clásica que ustedes conocen y manejan mejor que yo. Sí puede confundirse el diagnóstico. Por eso es tan importante la sospecha clínica de que el paciente puede estar con una enfermedad de Hirschsprung con afección total de colon. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta, de Maite Abarca. ¿A qué temperatura debe estar la solución salina para las irrigaciones? Muy buena pregunta. Yo no les digo una temperatura, les digo a los papás cuando van a irrigar que así como prueban el agua para bañar al bebé, que muchos lo hacen que con el codo, los otros lo hacen así con el dedo, otros lo hacen con el dorso de la mano, a la temperatura que puedan tocarla y digan, con esta agüita está a gusto bañarse, con esa es la temperatura adecuada. Si meten la mano y quema, obviamente no, y si meten la mano y sienten que está fría, tampoco. Entonces es una temperatura, no es una temperatura en grados centígrados que les pueda dar, sino es al tacto, es decir, esta agua está perfecta para hacer la irrigación en mi bebé. Perfecto. La siguiente pregunta, Karina Aguirre nos pregunta: ¿cuántas irrigaciones diarias recomienda o cada cuánto? Muy buena pregunta. Los bebés, cada bebé es diferente, como les decía, en el espectro del Hirschsprung. Hay niños que demandan una irrigación al día y con eso van a estar bien, y hay bebés que demandan 2 al día, 3 al día o 4 al día. Entonces ahora sí que lo que les toque.
Se puede empezar con 2 al día, pero si el bebé en ese periodo entre la irrigación de la mañana y de la noche presenta distensión abdominal, rechazo al alimento mientras está en el proceso de diagnóstico, entonces hay que irrigarlos 3 veces al día y muchas veces hay que dejarles la sonda instalada. Perfecto. Y nos pregunta Marta Isabel Guerrero, ¿con qué velocidad se pasa la solución en las irrigaciones? Ok, es una velocidad no lenta, pero tampoco que sea agresiva. Es decir, no se pasa la solución como inyectando de forma poco gentil. Es un paso gentil de la irrigación de la solución. Ya una vez instalada la sonda, se pasa, se desconecta y se deja que escape. Se pasa, se desconecta y se deja que escape la solución. Entonces, la velocidad es lo que considere el médico gentil que lo está haciendo con el bebé, ni lento ni muy fuerte. Perfecto. La siguiente pregunta, Ivette Díaz pregunta, ¿cuántos días se administra metronidazol? ¿Solo IV o vía oral? Y bueno, manda saludos del Estado de México. Muy bien. El metronidazol, cuando el bebé está hospitalizado, habitualmente lo administramos por vía intravenosa. Cuando el bebé se puede ir a casa con irrigaciones y comiendo, por vía enteral, ustedes saben que el metronidazol tiene un mejor efecto, la administración por vía enteral. El objetivo es evitar la proliferación de bacterias, sobre todo anaerobios a nivel del colon, para que los bebés no desarrollen colitis. ¿Por qué? No se sabe por qué los niños con Hirschsprung, si dejan de evacuar 1 o 2 días, pueden tener una colitis severa que los puede llevar a un estado de choque séptico. Y un niño que tiene un problema de estreñimiento vulgaris puede estar varios días más y no le va a pasar nada. Entonces, se desconoce por qué los bebés con Hirschsprung son más propensos a tener una traslocación severa y grave si no están cubiertos con metronidazol. Perfecto. Bien, la siguiente pregunta. Sebastián, ¿suelen pedir inmunohistoquímica en las biopsias? Específicamente pone calretinina S100. Y S100. Sí, fíjate que eso depende pues de los patólogos, pero los patólogos que tienen experiencia habitualmente solamente con hematoxilina y eosina pueden hacer el diagnóstico. Sin embargo, en la actualidad ya es muy apreciado que los patólogos hagan inmunohistoquímica porque eso facilita el diagnóstico, incluso para patólogos que no tienen experiencia en ver biopsias de recto para diagnosticar Hirschsprung. Entonces, sí se hace habitualmente. Por lo menos acá en el hospital, ahí en el Niño Poblano, todo niño que tiene biopsia rectal por sospecha de Hirschsprung se hace hematoxilina y eosina más calretinina. Perfecto. La siguiente pregunta, Yalitza Temolzin. ¿Qué técnica o posición para la radiografía lateral les facilita la valoración como cirujanos? La guía de práctica clínica sugiere flexión de rodillas a abdomen con un objeto radiopaco en el sitio donde deberá encontrarse el ano. El ano. Fíjate que esa guía de práctica clínica para mí es obsoleta, ya que el tema tu pregunta va en relación de que antes decía, hay que tomarles una radiografía lateral con la pelvis elevada para ver hasta dónde está la burbuja del recto o dónde se neumatiza, para ver hasta dónde llega y qué cercanía tiene de la piel. Eso es para tomar la decisión de operarlos a los bebés de forma primaria con colostomía o sin colostomía de forma primaria. La realidad es que esa técnica radiológica no nos aporta, al menos a nosotros, nada, porque la decisión la basamos en que si el niño no tiene una fístula clínicamente evidente, va a colostomía. O sea, eso no hay para dónde hacerse. Si el niño sí tiene una fístula clínicamente evidente y no la vamos a operar urgente ese día o en los siguientes días, lo dilatamos y la realidad es que no necesitamos esa radiografía que describe la guía de práctica clínica, que en mi opinión es solo una traducción de unos artículos del doctor Peña, que está en inglés, está hecho al español. Perfecto. Bien, pregunta Marta Isabel Guerrero.
Dosis del metronidazol en las irrigaciones. Mm, Lo hacemos igual que la dosis por vía parenteral o la vía enteral, 10 miligramos por kilo, por dosis. Perfecto. Bien, pregunta Karina Aguirre. ¿Los pacientes con anorrectoplastía es necesario indicar dilataciones del ano? Sí, tras la anorrectoplastía sagital posterior para corregir la malformación anorrectal, el programa de dilataciones anorrectales es muy importante, ya que al formar el ano estamos formando una cicatriz que es circular y en el cuerpo humano toda herida el cuerpo tiende a cerrarla, aun que esté hecho quirúrgicamente. Como no queda como una estoma el ano, sino queda al ras de la piel o incluso un poquito retraído, el cuerpo tiende a intentar cerrarlo, ¿no? No lo va a cerrar porque al final es circular y es un segmento intestinal, pero las dilataciones garantizan llevar el ano al tamaño adecuado para la edad y posteriormente permitir cerrar la colostomía. Perfecto. Bien, nos preguntan complicaciones observadas en las irrigaciones colónicas. Ninguna si se hace de forma gentil. Solo he visto una vez en el niño poblano un papá que estaba en piso perforar a un bebé de 28 días con unas irrigaciones, con una sonda Foley, pero lo hizo de una forma poco gentil. Pero no hay complicaciones. Si la sonda se mete y se acomoda a la anatomía del sigmoides, se puede irrigar con 10, 15 mililitros en cada jeringa y el resultado es muy positivo, se va a descomprimir el bebé y va a poder comer. El objetivo de las irrigaciones, a lo que no llegué a la parte quirúrgica, es que estos bebés se les puede ofrecer algo que se llama descenso transanal de forma primaria, es decir, sin hacerles colostomía, les podemos quitar el segmento por vía transanal y descender el segmento sano y anastomosarlo muy cerquita del ano. Entonces, eso es muy positivo para los bebés que sean corregidos de esta manera, sin abrir el abdomen. Perfecto. Bien, la siguiente pregunta. ¿Hay riesgo de translocación bacteriana al realizar las irrigaciones? Antes de irrigar, primero a los bebés los impregnamos con antibiótico. Es decir, si llega el paciente con datos de colitis, antes de hacer la primera irrigación, al menos necesitamos una dosis de antibiótico. Metronidazol es la base, pero habitualmente se añade un segundo antibiótico que haga sinergia con él. Entonces, si hay riesgo de translocación, sí, si el bebé no tiene protección o una profilaxis de antibiótico intravenoso previo a las irrigaciones. Perfecto. Desde Facebook pregunta Yasmín Soto, ¿qué tan recomendable es poner el metronidazol por vía rectal en lugar de la solución salina? Es que lo hacemos mezclado. Es decir, el metronidazol por vía rectal utilizamos el inyectable, el que viene 500 miligramos en 100 mililitros, y lo que le toca al bebé por dosis ponderal lo mezclamos en la última parte de la irrigación. Es decir, se irriga primero solo con la solución y en las últimas 2 o 3 jeringas que queden para poder irrigar al bebé, y añadimos los pocos mililitros que le tocan a un bebé. Perfecto. Bien, Javier Alvisures pregunta, bueno, saludos, y ¿hacen descensos de enfermedad de Hirschsprung en el periodo neonatal? Hola Javier, ¿cómo estás? Está en Guatemala Javier, lo conozco muy bien. Nosotros habitualmente ya no estamos operando a los bebés en el periodo neonatal porque creemos que la medicina ha ido en un sentido donde dices, entre más chiquito operas al bebé, eres más bueno para operar. Ya están operando a los bebés hasta en los primeros 30 minutos del nacimiento, ¿no? Incluso en el periodo fetal. Sin embargo, al menos en las malformaciones anorrectales y en la enfermedad de Hirschsprung, los niños que se pueden descomprimir por vía rectal y pueden irse a su casa a los 2 o 3 días comiendo y irrigándose, yo prefiero operarlos a los 2 o 3 meses
que operarlos en el periodo neonatal. Creo que el tamaño, el peso y la anatomía nos permite hacer una cirugía muy meticulosa, muy cuidadosa y con muy buenos resultados para los pacientes. Bien. La siguiente pregunta, ¿cuántos centímetros se debe introducir la sonda para las irrigaciones? En lo que se vaya. A veces las sondas de silicón se acomodan también al sigmoides, que cuando menos acuerdas ya está metida prácticamente hasta la Y, donde está la válvula para inflar el globo y el puerto para inyectar la solución. Se va hasta adentro. Entonces, no hay. ¿Qué hay que evitar? Que cuando se siente resistencia, pues no se puede forzar, sino hay que empezar a irrigar para que el colon empiece a moverse, y a veces en esa irrigación y empujar un poquito la sonda se cuela y se puede ir la mitad o hasta adentro prácticamente. Entonces no hay un límite de centímetros para introducir una sonda transrectal en un bebé. Perfecto. Bueno, desde Guatemala nos escriben. Bueno, te voy a leer. Un bebé que fue prematuro extremo presentó una enterocolitis 2A que resolvió, pero posteriormente al mes y medio de vida presenta distensión abdominal con distensión de asas intestinales. Sí. El abdomen no está tenso, hay salida de material biliar por la sonda orogástrica, defecaba antes, pero ahora no. Saca tapones mucosos al realizar enema evacuador. Serie gastroduodenal con paso lento del medio de contraste, me imagino. ¿Puede considerarse obstrucción intestinal? ¿Es necesaria una laparotomía en este bebé? Mira, mi opinión es que está ante un bebé que claramente tiene una muestra de obstrucción intestinal funcional, porque evidentemente no tiene un problema anatómico, no tiene una atresia, parece algo más funcional. En estos bebés habitualmente la evaluación se hace tanto con un estudio radiológico superior, que es la serie, y con un colon por enema. Si se ve que hay un colon a esa edad, que ya es prácticamente mes y medio, atrófico, pequeño, que no tiene un buen desarrollo, no tiene austras y se sigue viendo dilatado el abdomen, es muy probable que ese bebé sí necesite una exploración quirúrgica para confirmar o descartar un problema a nivel del ilion terminal. Perfecto. Bueno, Ale, creo que son todas las preguntas. Bueno, obviamente te mandan muchos saludos. Gracias. Desde Argentina, Colombia, Perú y Bolivia. Muchas gracias. Muchas felicitaciones y bueno, nuevamente felicitarte por tu excelente ponencia y reconocerte siempre como un excelente cirujano, uno de los mejores cirujanos que tenemos aquí en el estado de Puebla y por supuesto en el Hospital para el Niño Poblano. Y bueno, pues ahora que tienes la jefatura, pues sin duda se ven los resultados en los procedimientos que ustedes hacen a tu cargo. Gracias. Te felicito a nombre de la Asociación de Neonatología de Puebla y bueno, pues no me queda más que pues, despedirme y te cedo los micrófonos, Alex. No, muchas gracias. Agradezco la invitación. Encantado de estar con ustedes. Impresionado de toda la gente que estuvo conectada. Yo vi en algún momento que había 100 personas, más los que hayan estado en el live de Facebook. Muchísimas gracias por la invitación, Delfino. Aprecio mucho que te hayas fijado en mí para poder dar esta sesión. Y gracias a todos.